Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video tutorial. El día de hoy comenzaremos a desarrollar el tema de geometría analítica. Para ello vamos a ver qué es la geometría analítica. La geometría analítica es el estudio de la geometría mediante un sistema de coordenadas, es decir, las figuras geométricas que vamos a estudiar las vamos a estudiar en un sistema de coordenadas asociadas con el álgebra. ¿Por qué? Porque cada forma geométrica va a tener su ecuación algebraica. Los problemas básicos de la geometría son dos, es decir, la geometría analítica va a resolver estos dos problemas. Uno, cuando nos dé una ecuación vamos a hallar su lugar geométrico, es decir, vamos a graficar a partir de la ecuación la forma geométrica o lugar geométrico. Y al revés, cuando nos den el gráfico, es decir, la forma del lugar geométrico, vamos a hallar a partir de ese gráfico, vamos a hallar su ecuación. Esas dos formas, de esas dos maneras trabaja la geometría analítica y nosotros vamos a aprender a desarrollar en el transcurso de este año. También se entiende por lugar geométrico o gráfica de una ecuación al conjunto de puntos que satisfacen la ecuación. Por lo tanto, se estudia la geometría analítica del plano. Para entender mejor esta parte, lo que quiere decir es que todas las formas o lugares geométricos o la gráfica de los lugares geométricos está formado por puntos. Esos puntos pero tienen algo en común, que satisfacen la ecuación del lugar geométrico. Para poder graficar o llegar del gráfico a la ecuación, yo necesito dibujar mi lugar geométrico en un sistema de coordenadas cartesianas. Para ello es importante saber qué es un sistema de coordenadas cartesianas. En realidad no vamos a saber, sino vamos a recordar lo que habíamos llevado en cursos anteriores. El sistema de coordenadas cartesianas son dos rectas perpendiculares entre sí, es decir, que forman 90 grados, por eso es perpendicular, denominadas como eje X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de las ordenadas. Estas dos forman el plano XY. Los ejes se dividen al plano en cuatro partes y cada uno se denomina cuadrante. La intersección en el punto 0.0 se nombra origen de coordenadas. Vamos a explicar esto más detalladamente en el siguiente gráfico, pero primero veremos algo más importante. Vamos a dibujar, hemos dicho, en un sistema de coordenadas nuestros lugares geométricos, pero hemos indicado que el lugar geométrico está formado por puntos. Para eso vamos a ver qué es un punto a partir de la definición que nos da la geometría analítica. No es lo mismo definir el punto en artes plásticas que definir el punto en matemática o en geometría analítica. Entonces, el punto. Cada punto en el plano se puede identificar por un par ordenado. Siempre los puntos van a tener un par ordenado que es X, Y, que está formado por números reales. ¿Por qué? Porque las rectas que forman el sistema de coordenadas son números reales, que representan las distancias a los dos ejes. Por ejemplo, el punto 3,2 se encuentra alejado 3 unidades del eje Y en la dirección positiva del eje X y a 2 unidades del eje X en dirección positiva del eje Y. Entonces, lo más importante del punto es que está formado por un par ordenado o está identificado por un par ordenado, que el primer componente es X y el segundo componente es Y. Veremos la siguiente diapositiva. Este es un sistema de eje de coordenadas, ¿no? La recta horizontal es el eje X o se llama también eje de las abscisas. La recta vertical es el eje de las Y o también se llama eje de las ordenadas. El punto que está al medio es el punto 0,0, que es el origen del sistema de coordenadas. En estas dos rectas se encuentran todos los números reales, es decir, aquí hay números enteros positivos, negativos, racionales, irracionales, están las fracciones, es decir, todos los números reales, todos los números que conocemos, que no son imaginarios, se encuentran en estas dos rectas.
Del centro al lado derecho tenemos puros números positivos, reales positivos. Del centro al lado izquierdo tenemos números reales negativos, como pueden ver aquí. Del centro para arriba se encuentran números reales positivos y del centro para abajo se encuentran números reales negativos. Es muy importante el signo al momento de ubicar cada punto. No podemos dejar a un lado el signo para poder ubicar un punto. Ahora vamos a ir a la parte práctica. Ya hemos visto una parte de teoría indicando qué es el sistema de coordenadas, qué es un punto. Ahora vamos a aprender, en realidad no vamos a aprender, sino vamos a recordar cómo se grafica un punto. En este sistema de ejes coordenados que pueden ver aquí, que llega hasta el 9, menos 9, 10 y 10, puede extenderse hasta el infinito. A todos los lados puede llegar hasta el infinito, ¿no? Pero no estamos eso para hacer algunos ejemplos ahora. Veremos, todo punto hemos dicho que tiene su parte X y su parte Y. No se olviden, el primer componente del par ordenado es X y el segundo componente es Y. Esto es muy importante porque si yo identifico X en el eje Y y Y en el eje X, va a estar mal graficado mis puntos y al final voy a tener problemas. Iremos a la parte práctica y vamos a hacer un ejemplo para poderlo graficar. Tenemos el punto A, cuyo valor en X es menos 7 y en Y es 6. Primero ubicamos el menos 7 en X. Menos 7 en el eje de las X. No se olviden que el eje horizontal es de las X y menos 7 ubicamos aquí. No se olviden, estamos ubicando aquí. Luego tenemos el 6. El 6 en el eje de las Y. Busco en el eje de las Y el 6 positivo. No menos 6, sino más 6, porque solo entiende que hay un más. Y estaría por aquí más 6. Una vez que he identificado, voy a prolongar esos puntos hacia la dirección del menos 7 hacia el 6 y el 6 hacia el menos 7 para que se encuentren ambos números y puedan formar el punto. Entonces vamos a hacer el menos 7 hacia el 6 y el 6 hacia el menos 7. Donde se choquen o donde se crucen o donde se intercepten ambos números, ahí va a estar el par ordenado menos 7,6 que representa el punto A. Ese es el punto A. Vayamos al siguiente ejemplo. Tenemos el punto B donde dice 2 en X, 7 en Y. Ubicamos 2 en X, está aquí. Ubicamos 7 en Y, está aquí. Y luego prolongamos el 2 hacia el 7 y el 7 hacia el 2. Donde se choquen, ahí está el punto B. Vayamos al otro ejemplo. Tenemos el punto C, menos 9, menos 1. No se olviden que la primera componente del par ordenado siempre es X, siempre es X. Buscamos en X menos 9, estaría aquí. Y la segunda componente es Y, en Y busco el menos 1, no el 1 sino el menos 1, por eso es importante identificar según su signo, que estaría aquí. Entonces el menos 9 graficamos hacia el menos 1, ahí, y el menos 1 hacia el menos 9, ahí. Y donde se choquen los dos números, ahí está el punto C, que sería menos 9, menos 1. Siguiente ejemplo, D vale 5, menos 5. Busco 5 en las X, primer componente, aquí está 5 en las X, y menos 5 que representa las Y, busco en el eje de las Y, el eje vertical, que estaría aquí menos 5. Prolongo el 5 hacia el menos 5, muy bien, y prolongo el menos 5 hacia el más 5. Donde se choquen o donde se crucen estas dos rectas, ahí estará el punto D. De esa manera ya tengo graficados mis 4 primeros ejemplos. Veamos otros 4 más. No se olviden, el punto siempre está formado por X y Y. La primera componente es X, la segunda componente es Y.
tenemos el punto M, cuyo valor es menos 6 en X, 0 en Y. Aquí por favor quiero que presten atención, porque cuando es 0Y, la X no sube ni baja, se queda el punto sobre el eje de las X. Lo único que tengo que hacer entonces es identificar X, y Y no busco, solamente X cuando Y vale 0. Entonces, ¿dónde está la X menos 6? Aquí está X menos 6. Entonces el punto va a estar sobre ese menos 6, porque Y no va a subir ni va a bajar, ya que Y vale 0 y el 0 está a la altura del eje X. Por tanto, el punto M estará ahí. M vale menos 6,0 sobre el eje de las Y. Siguiente ejemplo. N 0,8. 0 en X, ¿qué quiere decir? Que el punto va a estar sobre el eje de las Y, que solamente debo buscar 8. Y en X no busco el 0 porque el 0 está a la altura del eje Y. Entonces busco en el eje Y 8, que está aquí. Por tanto, el punto también va a estar ahí. Ese sería el punto N, que vale 0 en X, no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, se queda sobre el eje Y, por eso vale 0. Y solamente busco en el eje Y el punto 8. Siguiente ejemplo. T 3,0. Busco en el eje X 3, que estaría aquí. Y 0 no va a subir ni va a bajar. Este 0 no sube ni baja, por tanto la respuesta está sobre el eje X, o perdón, el punto está sobre el eje X. Marcamos entonces en 3 el punto T. Finalmente tenemos el último punto, que es Q 0,-9. 0 en X quiere decir que no va a avanzar ni a la derecha ni a la izquierda, se va a quedar sobre el eje Y. Entonces en el eje Y busco el menos 9, que va a estar aquí abajo, el menos 9, y marco ahí. Ese sería el punto Q. Con esto hemos terminado la explicación de la gráfica de los puntos en un sistema de coordenadas. Espero que se haya comprendido. Si tienen alguna duda, comuníquense por WhatsApp, o también pueden dejar sus comentarios del video que estará disponible en YouTube. Gracias por su atención y será hasta otro video tutorial. Chao.